Bien, pues bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que nos estés viendo. Mira, este es de lo que te quiero hablar del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, es un tema que nunca pasa de moda, nunca va a pasar de moda. ¿Qué es el abuso sexual contra un niño un niño o un adolescente? El abuso ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de un agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro, o otro niño a la gratificación de un observador. La atracción, ¿a qué es la atracción abusiva? Es la que puede ocurrir con o sin contacto sexual e incluye todo lo que es manoseos, los frotamientos, los contactos, los besos sexuales, el coito interfemoral, quiere decir entre los muslos, entre las piernas, por la parte de adelante, por la parte de atrás, la penetración sexual en su interior, ya sea por vía vaginal o por vía anal o por bucal, aun cuando se introduzca objetos. También también esto es abuso sexual infantil, el exhibicionismo y voyerismo. Y aquí quise poner la definición de exhibicionismo. Es cuando la persona desea exponer sus genitales a un extraño en lugares públicos, como una manera de forma de experimentar una excitación sexual. Y frota su pene mientras observa a la víctima. Y es así cuando la persona, el agresor, pues está sintiendo placer. El voyerismo es, la persona tiene deseo de relaciones con ver a una persona que se desviste, que está desnuda o que está teniendo una actividad sexual sin que ésta lo sepa. Se frota los genitales mientras lo observa. Por ejemplo, si el agresor está viendo a los niños que los están bañando o que los están cambiando de ropa y eso los provoca, los incita. Eh, También tiene mucho que ver esto, actividades intrusivas sexualizadas. Cómo efectuar comentarios, que el agresor venga y comente, haga comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la vida sexual de los niños. La exhibición de la pornografía disque en ocasiones disfrazada de educación sexual. Así que hay que estar muy pendientes de con quién tenemos a los niños y qué es lo que están viendo, qué es lo que le están enseñando, porque se puede confundir. Instar a que los niños tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, eso es abusar de la sexualidad de los niños, eso es gravísimo. Contactar a un niño vía internet con propósitos sexuales, en esto de contactar a los niños por vía internet, a esto es lo que se está dedicando este grupo que se llama MAP, que son los adultos que están interesados en los niños, que les gustan los niños, que quieren tener relaciones sexuales con los niños. Hay varios grupos en internet, en las redes sociales, que se están enfocando en este tipo de cosas, pero también hay adultos que están agarrando a los niños para venderlos como tipo prostituir. Es una prostitución infantil que también entra en este tema. Entonces, ¿qué hacen los adultos? Le toman foto a los niños, la suben y así les dan el precio y llegan al acuerdo con el agresor, con el violador, con la persona que va a abusar del niño. Y así es como hacen los intercambios. Aquí tenemos esto, que es el abuso sexual. Los derechos de los niños son vulnerados. El abuso sexual contra los niños es una de las peores formas de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable. Jamás van a volver a ser igual porque le dañan física, emocionalmente, moralmente, pierden la confianza. Los niños están totalmente dañados. Se daña su derecho a la integridad, su derecho a la intimidad, a la privacidad. Se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, a explotación o a malos ratos. Y esto lamentablemente pasa en todos los lugares, en todos los países, pasa en todo el mundo. No hay una, no hay una, ¿cómo se dice? No hay una clase media o clase social que diga no a mis niños, no. Esto ocurre todo en todas las etnias, en todas las razas, en muchas familias está pasando y hay familias que no se están dando cuenta realmente de lo que está pasando. Que los derechos vulnerados, el abuso sexual es una forma de violencia previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
que en su artículo 647 prohíbe específicamente cualquier tipo de maltratos o hechos que lesionen y menoscaben física o psíquicamente a los niños por parte de quien tenga a su cargo la responsabilidad parental. El abuso sexual, además, es un delito sancionado penalmente por el Código Penal de la Nación en su título tercero. Se encuentra como delitos contra la integridad sexual en el artículo 118 a 133 y están previstos 3 tipos de abusos sexuales. Entonces, el artículo 120 habla de que establece el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual porque es un niño. En este caso ocurre cuando el abusador, que es un adulto, somete a un adolescente, que el adolescente va entre los 13 y 16 años de edad, que a contactos sexuales gravemente ultrajantes con acceso carnal por aprovechamiento de su madurez. Entonces le dice el adulto a los niños, déjate, no tiene nada de malo, no le digas nada a nadie, empiezan como a intimidar a los niños y ahí es cuando abusan de los niños. Pero también el Código Penal de la Nación en su título tercero menciona los artículos 118 al artículo 133 que contempla los delitos contra la integridad sexual. Y específicamente el 119 y el 120 establecen que los distintos tipos y agravantes de delitos de abuso sexual en los artículos siguientes contemplan los demás delitos contra la integridad sexual como la corrupción de menores, la pornografía infantil, la explotación sexual, la comercialización contra los niños, entre otros. Y aquí vale la pena que nosotros podamos ver hasta hacia nuestro alrededor, porque a lo mejor hemos visto, bueno, aquí donde vivo normalmente no veo a niños pidiendo dinero en los carros, pero por ejemplo en México, yo soy de México, y entonces sí veo que hay niños pidiendo dinero en los carros, que hay niños vendiendo dulces, que hay niños que te dicen que tienen que acabar esa venta, que tienen que vender lo que le dan porque si no las personas les pegan. Eso eso es abuso infantil. Y nada nos asegura que no sean abusados sexualmente. También pueden estar siendo abusados. Si nosotros vemos a niños así, entonces hay que tratar de ayudar y por lo menos si nosotros no le podemos ayudar, buscar a personas que se encarguen de ver a niños. En el gobierno hay instituciones que se dedican a poder ayudar a los niños así. Y aquí también anoté otra cosa que dice que el 6 y 17 de mayo del 2017 se sancionó la ley de 227.35.2 que reformó el artículo 119 del Código Penal estableciendo las acciones que implican este tipo de abuso sexual. Así que si usted conoce a alguien que está agrediendo, abusando a los niños, usted con esto tiene mucho porque él puede reportarlos, puede denunciar a las personas que están abusando de los niños. ¿Quiénes pueden ser víctimas del abuso sexual? Cualquiera puede ser víctima. Puede ser un niño un niño de padres millonarios hasta un niño que nació en el hogar más humilde. Todos pueden ser, todos, a cualquier edad, cualquier nivel socioeconómico, cualquier etnia, todos. Esto no hace distinción, tristemente. Es central tener presente que los niños siempre son víctimas frente al agresor. Muchas veces ocurre que son sorprendidos, confundidos, regañados y que los abusos sexuales se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente. El agresor sexual suele emplear atenciones especiales, demostración de afectos, de repente que les regala juguete, los invita a salir, se ofrece, si es un tío, un abuelo o alguien se ofrece y dice, no, pues yo lo cuido, déjamelo a mí, yo me encargo, no se preocupen. Si es un padrastro, entonces también puede portarse así como muy amable, pero entonces a lo mejor no digo que todos, ¿verdad? Pero sí se ha visto mucho ese caso de que los abusos sexuales se dan principalmente por las personas de las parejas, por los esposos, por los cónyuges, por las parejas sexuales que tienen. Entonces, tratan de hacer eso para ganarse la confianza del niño y también para ganarse la confianza de las madres o de los padres. Ahora,
Mitos y realidades sobre el abuso sexual. ¿Qué es un mito y qué es una realidad? Ahorita vamos a ver de eso. Un mito. Dicen la gente, los abusos sexuales contra los niños no son frecuentes, pero la realidad dice que sí. Es un problema común en la infancia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 5 mujeres y uno de cada 10 hombres adultos declararon haber sufrido abuso sexual en su infancia. Y tristemente los padres no se dieron cuenta o no le creyeron al niño. ¿Qué es un mito? Un mito. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para someter sexualmente a los niños. Eso es un mito. La realidad es que no es así. La realidad dice que no siempre usan la fuerza física. Por el contrario, suelen emplear tácticas como persuasión, manipulación, juegos, engaños, amenazas. Muchas veces amenazan a los niños de forma de coerción para involucrar a los niños a mantener su silencio. Les dicen, si tú dices algo, te hago esto. Si tú dices algo, le pasa esto a fulano de tal, o a tu mamá, o mato a tu perrito, o tratando de, ¿cómo se dice?, de amenazar a los niños y de meterles miedo, que es lo principal que ellos quieren, meterle miedo a los niños. En situaciones de mayor vulnerabilidad se encuentran los niños que tienen antecedentes de abandonos, maltratos, abusos sexuales o baja autoestima. Debido a sus recorridos biográficos, tienden a ser más fáciles de engañar por los agresores. Tristemente, este tipo de niños son los que están más vulnerables al abuso sexual, al maltrato infantil, a la prostitución infantil, a los golpes. Los niños que son abandonados, repito, que tienen una autoestima baja, que los han maltratado. Entonces, ellos, los que no tienen papá, no tienen mamá, tristemente son niños que están más vulnerables al abuso sexual infantil. Otro mito, los niños y las niñas de preescolar no necesitan tener información sobre el abuso sexual porque aterrorizarían si son informados sobre el tema. La realidad es que sí, sí necesitan tener información. Los niños sí necesitan saber qué es cada cosa que los niños tienen. La realidad es que en lugar de atemorizarlos, los programas educativos ayudarían a que desde pequeños los niños y las niñas desarrollen habilidades para protegerse de una manera útil del agresor. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que enseñarle a los niños dónde está su vagina, dónde está el pene, dónde está el ano, dónde está la colita, qué parte del cuerpo no tienen que tocar, la parte donde están los senos, no se tienen que dejar de tocar, no tienen que dejarse de que manosear ni tan siquiera por sus propios familiares, ni de por el maestro, ni por la persona que los cuida, ni por ningún tío. Tenemos que enseñarle a los niños que se tienen que cuidar, que si ven algo que no es común, se lo tienen que decir a sus padres. Tiene que haber una relación, una confianza, y padres tienen que creerle a sus hijos, porque los niños no inventan, los niños no tienen esa capacidad para inventar que alguien vino, a menos que usted le haya puesto videos de pornografía cuando realmente estuvieron demasiado chiquitos. Otro mito, los niños que han sufrido abusos sexuales son agresores sexuales en su vida adulta. Ese es un mito. La realidad, solamente una porción de los que sufrieron, de los niños que fueron abusados sexualmente y no recibieron tratamiento adecuado, deviene de un agresor. Este mito es fuertemente estigmatizante para las víctimas, en particular para los varones, y tiene una complicación: incrementa la tendencia de las víctimas a mantener el secreto, aún a llegar a adultos, por el temor de ser vistos como agresores sexuales. Entonces, no toda la persona que fue abusada sexualmente en su infancia va a ser un agresor cuando es adulto. Si se trabaja a tiempo, si se lleva terapias, si se ayuda a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, esto se puede revertir. Para eso existen los psicólogos, los especialistas de niños, los especialistas en este tipo de cosas que pueden ayudar. Otro mito, los abusos sexuales ocurren contra niños de familias con menores recursos. Eso es totalmente un mito, porque los abusos sexuales ocurren en cualquier niño, de cualquier, ya sea un niño de un padre, de un hijo, un niño de un hijo de que su padre sea empresario, hasta el hijo del presidente le puede pasar, hasta el niño del padre más humilde le puede pasar, a todo mundo le puede pasar, todos los estratos socioculturales. Lamentable y tristemente eso puede suceder.
Otro mito, los agresores son personas que aisladas socialmente, que tienen un perfil de personalidad específico y algún tipo de enfermedad mental o perversión. La realidad es que cualquier persona lo puede tener, cualquier persona, como puede ser un pastor, como puede ser un sacerdote, puede ser un maestro, un político, cualquier persona puede ser. Usted no tiene que confiarle a sus hijos a nadie, a menos realmente que tenga realmente confianza de la persona, que sea de su familia, que sea el papá o que sean los padres de usted. No tiene que andarle, no tiene que andarle confiando a sus hijos a nadie. Mucho cuidado con quién dejamos a los hijos. Otro mito por aquí. Los niños mienten, inventan y fantaseas y son inducidos, fabuladores, programados. Por lo tanto, sus dichos no son creíbles. Eso es un mito, porque la realidad es que estas afirmaciones indican prejuicios arraigados en nuestra sociedad, empleados para descalificar, invalidar los dichos de los niños y ya basta. Ya basta. Tenemos que creerle a los niños, tenemos que escuchar. Los niños necesitan ser escuchados. Si tu niña te está diciendo que fulano de tal, o que el vecino, o que el tío la está manoseando, ponle atención, abre bien tus ojos, escúchala, escucha lo que tu niña, lo que tu niño te está diciendo. No lo dejes así a la deriva. Para evitar un problema más grande, mejor escucha con atención los actos y todo lo que pasa con tu hijo. Esto lo puse porque los niños necesitan ser escuchados. Dice en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el artículo 12, dice, los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y la madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado en constancia con las normas de procedimiento de la ley. Entonces, los niños necesitan ser escuchados. Otro mito que también existe, las denuncias de abuso sexual suelen ser falsas. La realidad es que no suelen ser falsas. Solo una minoría de los casos de abuso sexual contra niños se conoce y se denuncia, porque la gran mayoría de los niños suelen callar por temor a represalias, por la culpa y la vergüenza. Muy pocos por abusos se logran corroborar. Y aquí vamos a detenernos un poco. ¿Por la vergüenza de qué? ¿Por el miedo de qué? Porque los mismos padres no les transmiten esa confianza a sus hijos. Y si llevan al niño a la iglesia y el sacerdote o el pastor los empieza a tocar, tienes que creerle a tu niño, tienen que revisar a los niños. Y para empezar, ¿qué hace un niño solito con un adulto que tú no conoces? Dime tú qué hace. ¿Por qué dejas a tu niño con un adulto que ni tan siquiera conoces? Ah, porque es sacerdote, porque es cura de mi iglesia. Pero los curas también son seres humanos y también son tentados y tienen placeres carnales. Entonces tenemos que estar atentos, abiertos nuestros ojos, tenemos que abrir los ojos grandemente, tenemos que escuchar y ver cada cosa que los niños hacen, cada cosa que los niños te dicen, tienes que anotarlo y tienes que estar, mira, bien abusados viendo lo que los niños están haciendo. Tenemos que evitar que abusen de los niños. Y no, los niños tienen que tener pena. Enséñenles a sus niños que les hablen con seguridad, con tranquilidad, que les cuenten. Que si un niño va al kinder, cuéntale cómo te fue, qué te pasó, cómo estuvo tu día. No como interrogatorio, sino a forma de plática. Tiene que ser eso. Tienes que indagar, tienes que platicar con tu niño, tienes que jugar, tienes que preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo. ¿Por qué los niños callan los abusos sexuales? ¿Por qué callan los abusos sexuales? Son muchos los motivos que concluyen y hacen que los niños no revelen que han sido o que están siendo abusados sexualmente. El niño y su familia reciben amenazas o daño físico de muerte, porque un vecino abusó del niño y les puede decir, si tú me denuncias, yo te mato. Ha pasado muchas veces. Tienen miedo de las consecuencias de sus dichos, que sus dichos puedan ocasionar
en el agresor y su familia. Ah, no, no lo vamos a decir porque es fulanito de tal y es el presidente municipal o es el párroco del pueblo o es el maestro o es la maestra fulana de tal, porque también las mujeres abusan de los niños. No lo vamos a decir. A usted que no le interese eso, usted denuncia a esas personas y retire inmediatamente a sus niños, que no tengan ningún tipo de contacto con los agresores. Callan también por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron. Evitan ser estigmatizados y rechazados. Sienten culpa, sienten vergüenza y sienten desvalidamiento. Y ahí es cuando la autoestima de los niños se empieza a bajar, empieza a caer. Porque como han sido abusados, sienten que ya no valen. Tienen que ir a terapia, les tienen que ayudar. Muchas veces al padecimiento sufrido se suma otro, carecen de interlocutores válidos dispuestos a creer en sus palabras. Venimos diciendo lo mismo, padres tienen que creerle a sus hijos, tienen que creer que su niño lo que le está diciendo es verdad. ¿Por qué su niño tendría que inventar que lo están manoseando, que lo están toqueteando? ¿Por qué? Hágase esa pregunta usted. ¿Cómo puedo saber si un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, porque el niño está incrementando pesadillas, que tiene problemas para dormir, se está haciendo pipí en las noches, tiene una conducta retraída, la maestra te dice, o el maestro te dice que tu niño no avanza, que todo el tiempo está como distraído, tiene de repente estallidos de angustia, tiene ansiedad, tiene depresión. Un niño no tiene por qué tener depresión. Los niños no tienen por qué tener depresión. Si tiene depresión, entonces porque tiene un problema en el entorno que hay que arreglar. Tienen, a veces también tienen ansiedad, también tienen, sienten rechazo a quedarse solos con una persona en particular, les da mucho miedo. Si usted ve que su niño se empieza a poner así, que tiene miedo, pues hay que empezar a investigar qué está pasando. Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad que se manifiesta mediante conductas y lenguajes sexualizados. Y estamos hablando del abuso sexual infantil. Tenemos que hablar seriamente con los niños, pero con confianza. ¿Cómo identificar a un agresor sexual? ¿Cómo identificarlo? Realmente pues no existe una manera así exacta que diga que este es agresor y ese no, o no existe una maquinita que vas y la compras y un detector de abusadores sexuales no existe. Pero a partir del tipo de personalidad o la conducta social, si una persona es o no o un agresor de niño, pueden ser personas exitosas, médicos, psicólogos, lo que veníamos diciendo, abogados, líderes religiosos, que es lo que últimamente se ha venido dando a conocer que muchos líderes religiosos, pero también hay cosas que las noticias no dicen. Hay muchos políticos que también abusan de los niños. Hay mucha gente que no sale en los medios sociales que abusan de los niños, líderes juveniles, como los guías estudiantiles que realizan viajes de egresados, que entonces mandan a sus niños a un viaje, ya lo mandaron a un viaje y allá abusaron del niño y el niño viene todo cambiado y el padre o la madre ni tan siquiera se dan a la tarea de preguntar, de indagar de qué pasó, cómo estuvo el viaje, qué sucedió. No ven cosas diferentes en sus niños, hay que aprender a notar hasta lo más mínimo en sus hijos. Los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Las estadísticas indican que la mayoría de los abusadores son varones heterosexuales adaptados socialmente. La mayoría. Y la mayoría siempre están cerca de los niños, están viendo a los niños. Así que hay que estar pendiente de todas las personas que tienen mucha atención con sus hijos. Usted póngase a pensar por qué tienen tanta atención. También cómo actuar ante la toma de conocimiento de un caso de abuso sexual. ¿Cómo reaccionó el niño? ¿Qué dice? ¿Qué calla? ¿Qué dicen sus silencios? ¿De qué manera las acciones del adulto que lo acompañan influirán en la disposición del niño tenga en el futuro para hablar acerca de lo sucedido en procesos judiciales, investigaciones o evaluación de la salud o la seguridad? Entonces, esto es cómo debemos nosotros actuar acerca de cuando conocemos que un niño está siendo abusado sexualmente. Escuchar a los niños de forma adecuada, a escucharlos y verlos. Tenemos que checar si hay una urgencia médica,
si existe un riesgo para la salud o la vida del niño. Se requiere, si se quiere asistencia psicológica inmediata, es necesario implementar medidas de protección. Y vamos a empezar con la primera. Si hay una urgencia médica, pues lo llevamos al médico, que lo revisen. Por ejemplo, si hace abusaron del niño hace poco tiempo, como yo vi varios casos en México, que abusaban de los niños, entonces los llevaban y había que revisar a los niños en sus partes íntimas y pues todavía se podía encontrar en la parte del ano o de la vagina se podía encontrar restos de sangre, restos de semen. Entonces de ahí se tiene que ver si se queda el niño o sea, hay que internar a los niños para ayuda médica, para que el psicólogo los vea, para que el pediatra los vea. Existe riesgo para la salud o la vida del niño. Me acuerdo que una vez vi un niño en Chiapas, este, que tenía como alrededor de unos 9 o 10 años tal vez, pero me llamó mucho la atención que el niño tenía condilomas en el ano. Sí, condilomas. Tenía en la colita, en el ano, tenía bastantes granitos. A su edad, pues uno se queda sorprendido. ¿Cómo llegaron esos condilomas al ano? Alguien los tuvo que haber puesto ahí. Y sí, entonces estuvimos indagando, el niño se le hizo una evaluación psicológica, porque algo que los niños tienen que ser evaluados psicológicamente. El médico es muy importante, pero la psicología es quien hace un trabajo más detallado y más enfocado. La psicología le tiene que hacer, no sé, dibujos, a través de dibujos, porque a veces los niños no hablan, pero tienen que ser test de dibujos, de poner ahí que les dicen dibújame tal cosa y entonces ahí pueden darse cuenta que los niños están siendo abusados. Entonces este niño se llegó a la conclusión que estaba siendo abusado por un tío que tenía. Ya tenía tiempo que lo estaba abusando y el niño era tímido, era retraído, casi no hablaba, y lo llevaron a consulta y los padres lo llevaron a consulta conmigo porque le picaba la colita. Entonces pensaron que era lombrices. Y como a mí me gusta revisar siempre a los pacientes antes de poder recetar algún medicamento, pues entonces encontré que el niño tenía condilomas en la parte del ano. Y entonces, pues ya se le empezó el tratamiento. Pero así como ese niño, hay muchos niños, hay muchas niñas que a los escasos 9, 10, 11 años ya tienen el virus del papiloma. Y entonces, ¿cómo se infectaron? Pues porque un adulto tuvo que haber abusado, tuvo que haber puesto sus partes íntimas en la parte íntima del niño o de la niña y le infectó con el virus del papiloma. Eso por mencionar algunos, pero también hay niños que se infectan de hongos, de bacterias, por ejemplo, de cándida o de otras bacterias. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué tu niña cada rato tiene infección vaginal? ¿Por qué tu niño tiene infección? ¿Por qué? Las madres tienen que estar pendientes, o si tú eres padre soltero, tienes que estar pendiente de por qué tus hijos se están infectando. Y entonces hay que tomar medidas. Si están abusando de la persona, del niño, retirarlo y aislarlo. O sea, llevarlo a otro lugar donde no esté con el agresor y el agresor siempre denunciarlo. Pero también algo muy triste, ¿qué hacer cuando las víctimas son muy pequeñas, con discapacidad o limitaciones del lenguaje? Por ejemplo, si tenemos, que también se ha visto, pacientes con síndrome de Down, pacientes que no ven, pacientes que son sordos, que son mudos, personas que no tienen pie, que no tienen mano, que tristemente pues abusan de ellas, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes han conocido, no han conocido, o sí, no, yo no sé, pero yo sí he visto. Yo sí he visto tristemente que han abusado de personas que tienen parálisis cerebral, que tienen síndrome de Down. Tristemente abusan una y otra vez. Y como tienen síndrome de Down o como que tienen una capacidad diferente a lo que le dicen discapacidad, pues la persona no le cree, los familiares no le creen, los padres no le creen. A veces, muy tristemente, hasta llegan a pensar que el niño está mintiendo o que está inventando porque solo quiere llamar la atención y se vienen a dar cuenta cuando realmente han abusado de esa niña cuando la niña sale embarazada. Y yo he visto casos y me tocó atender hace años un parto de una niña con síndrome de Down, un parto. Y yo pregunté, ¿y dónde está el papá? No, pues no sabemos ni cómo salió embarazada. Ah, pues entonces uno dice, oye, padre, pero entonces así cuidas a tus hijos.
porque el hecho de que tenga síndrome de Down o que tenga una capacidad mental o un retraso mental no quiere decir que no quieran recibir atención. Tienen que recibir atención y con más propósito y con más intención hay que cuidar a este tipo de niños, a este tipo de personas, porque no se pueden cuidar solas. Tenemos que cuidarlos. Los niños con discapacidad mental o retraso, con problemas psiquiátricos o psicológicos, por ejemplo, los sordomudos que pueden develar de forma confusa los abusos sexuales que padecieron. Los pequeños, desde que son lactantes hasta los 3 años, no tienen desarrollado el lenguaje con la capacidad suficiente para expresar lo ocurrido una y otras veces. No comprenden las acciones del agresor, que el agresor son abusivas, especialmente si ocurrieron en el contexto de un juego, que se ponen a jugar y ahí el agresor abusa de la persona. En sus principios, en sus descripciones, los chicos harán referencia al rasgo más saliente del abuso, por ejemplo, que le dolió sus partes, que le dolió su vagina, que le dolió el pene al niño, que le dolió el ano. Tienen que, las madres, los padres tienen que poner atención de lo que los niños le están diciendo. A partir de los 3 años, los relatos de los niños y las niñas podrían parecernos sin sentidos debido al empleo de oraciones cortas e incompletas, porque vemos que a esa edad pues, los niños están aprendiendo, muchos ya hablan, pero muchos no hablan, están formando frases y cuesta mucho entenderles. Sin embargo, la experiencia del abuso sexual está siendo puesta en palabras de una manera concreta. Pero todas las madres, todos los padres que conocen a sus hijos saben cuando sus hijos le quiere decir algo y no puede y saben que ellos tratan de descifrar. ¿Qué tenemos que hacer? Atención inmediata. Si hay un abuso sexual, dirigirse al centro de atención de salud más cercano para que le brinden atención adecuada, decírselo, por ejemplo, a la trabajadora social, al doctor, a la psicóloga, tratar de integrar y que guarden respeto, que guarden silencio entre ellos para, o sea, hablar acerca del detalle del niño sin ofender al niño, tratando de guardar su autonomía, ¿cómo se dice? La persona, estar haciendo tanto escándalo. Paralelamente es necesario poner el conocimiento al organismo local de protección de los derechos de los niños. Y aquí es muy importante que el personal de salud, el personal de los centros de salud, de las casas de salud, de los hospitales, guarden respeto, que no es correcto y no es ético andar diciendo al hijo de fulana de tal lo violaron, lo sabías. Y ahí se va y se va y se va y las cosas se salen de los hospitales y las cosas se salen de los consultorios, las cosas se salen de los expedientes clínicos. Eso es una falta de ética. Eso es una falta de ética y debe de ser también castigada y sancionada. También pueden denunciar a las autoridades donde viven, de donde usted viva, porque dice el artículo 9 de la ley 26061 que cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica, sexual y física o moral de un niño o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos, tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Y nota, esto es para los padres, los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental que desempeñan en organismos asistenciales, educativos de salud, del ámbito público y privado, no solamente deben comunicar al organismo de la niñez de la situación del abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. Así que, por ejemplo, si usted está viendo que están abusando una y otra vez de un niño y ese niño se va a su casa, por ejemplo, una estancia infantil, ese niño cuando viene a la estancia infantil, usted nota que viene y tiene datos de abuso y usted se queda callada, también la ley le puede hacer un interrogatorio de por qué usted no dijo nada, no, es que me daba pena. No, aquí la pena no existe. Usted tiene que hacer una denuncia también para decir a este niño pasa esto y esto y esto con este niño, viene y tiene datos de agresión sexual, tiene datos de abuso sexual infantil y denunciar. Los niños
Cuando adquieren la mayoría de edad, pueden denunciar el abuso sexual que fueron víctimas, sin importar el tiempo transcurrido desde que el abuso fue cometido. Y esto lo dice, aquí lo puse en la ley, la ley 27206, aprobada en octubre del 2015, modificó el artículo 67. Esto lo dice en el Código Penal sobre prescripción penal. Y esto está en el manual de la UNICEF. Esto no es nada más de un solo país, no es solo de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de España, no. Esto es a nivel mundial. Medidas de prevención que tenemos que tener. Enseña a los niños y a los nombres de las partes privadas. Enfatice que el agresor sexual puede ser tanto un familiar como una persona desconocida. Hágale saber que tiene derecho a decidir acerca de su propio cuerpo, que el niño decida, que tiene que decir, no me toques. Ustedes tienen que enseñarle. Bríndele seguridad a sí mismo, anímelos a decir no, anímelos a decir no, stop, cuando no deseen ser tocados, aún en forma que no sean sexuales, rehusando cortésmente los abrazos. Si el niño no quiere ser abrazado, se tiene que respetar. No tienen por qué todos estar abrazando a tu niño. No los tienen que abrazar. No los tienen que besar. Medidas de prevención. Dejen en claro que desde los 3 años de edad ya no necesitan ayuda de otros adultos o adolescentes para ocuparse de sus partes íntimas. Promueva la autonomía del niño para ir al baño y para vestirse. Enséñele a los niños a cuidar sus propias partes íntimas para que no tengan que depender de otros. Tienen que enseñarle a los niños, tienen que enseñarles a respetar sus partes y a no dejarse tocar. Y dejen de, pues esto que dejemos en claro, que enseñemos la diferencia entre los buenos secretos, una fiesta, esta es forma de prevención, una fiesta sorpresa, y los malos secretos. ¿Qué es un mal secreto? Aquel que supone que los niños deben guardar por siempre y esconde acciones que no están bien. Por ejemplo, si hay adultos, el agresor siempre le va a decir, este va a ser un secreto entre tú y yo, no se lo vayas a decir a tu mamá, no se lo digas a tu hermana, no se lo digas a nadie. Les enseñan a los niños. Entonces tenemos que enseñar a los niños a decir, a contarnos lo que han hecho durante el día. Confía en sus instintos. Si no se siente cómodo a la hora de dejar a un niño con alguien, no lo deje y punto, no lo deje y ya. Mejor puede prevenir bastantes cosas. Y si tienen preocupaciones acerca de un posible abuso sexual infantil, adopte una actitud de escucha comprensiva y haga las preguntas adecuadas. Aquí te estoy poniendo una liga para información de abuso sexual infantil. Para obtener más información, diríjase a esto que estoy señalando aquí en la pantalla. Estos son los números en Nueva York y aquí está el correo. Y para más información pueden bajar el manual de abuso sexual infantil. Esta es una guía de que está en la UNICEF y esta es el link que ustedes pueden agarrar para buscar la información. Entonces, el mejor momento para hablarles a sus hijos de abuso es ahora. No dejes para mañana las pláticas que puedes tener con tus hijos hoy. Tenlas hoy, tenlas hoy. Evita dejar a tus hijos con cualquier persona. Y ahora sí, vamos a esto que se llama MAP. Ustedes a lo mejor han visto esta banderita. Esta bandera se viene usando para el Minor Attracted Person, que por sus siglas en inglés, que significa persona atraída por menores. Esta banderita, apréndansela, véanla bien, memoricen los colores. Es el movimiento que pretende legalizar la pedofilia en el mundo. Imagínense lo que le gustan a los niños. Y aquí tengo la definición de pedofilia, que es una atracción sexual de los adultos hacia los niños. Y la pederastia es una práctica sexual con los niños menores. Uf, qué feo, ¿no? Y las personas atraídas por menores, esto es este movimiento que se llama MAP. Y aquí lo tenemos. El movimiento Minor Attractor o persona atraída por menores es un movimiento creado por las élites que busca la aceptación legal y social de la pedofilia en el mundo. Entonces quieren hacer ver normal lo que no es normal. Quieren legalizar eso que es normal, que tú te enamores de un niño y que puedas tener relaciones sexuales con un niño. Eso no es tener relaciones sexuales con un niño porque el niño no sabe nada. El niño es el niño y es un infante.
tiene que desarrollar varias etapas de su vida. Entonces el niño no puede dar un consentimiento si un adulto está abusando de la persona. Eso se llama abuso sexual infantil. Por eso tocamos el tema de abuso sexual infantil primero. Su enfoque radica en el amor libre y sin restricción de edad entre adultos y menores como un hecho, como un derecho que debería ser aceptado por la sociedad, así como existe el movimiento lésbico gay, también los MAP quieren que también sean incluidos en ese grupo de personas. También ellos quieren ser parte de la sociedad. Así quieren que se les respete, quieren legalizarlo. Su propósito es que se legalice la pedofilia, la herbefilia, la efebofilia, la pornografía infantil, el matrimonio entre una persona mayor y una menor, los abusos sexuales por estar dentro de una relación y la aceptación de la pederastia. Todo esto quieren que se legalice. Eso ya no es algo normal. El mundo está viviendo tiempos realmente locos, tiempos denigrados, cosas perversas. Imagínense qué feo. Actualmente se está trabajando en incluir a los lésbicos gay como un movimiento de diversión sexual y ya tienen su bandera que los caracteriza. También ha generado polémica en las redes sociales. Entonces, como ha generado polémica en las redes sociales, esto ha hecho que se hayan creado grupos anti-MAP y entonces que están reportando a las personas que sí quieren que apoyen a los MAP. Y hay ¿cómo se dice? Muchos grupos que han sido reportados. Uno de los logros de este movimiento ha sido la aprobación de una ley, pero eso fue en Francia. Y aquí puse nada más una frase que dice: la Asamblea Nacional ha aprobado una ley sobre los abusos sexuales de los delitos de la violación, que según algunos críticos está a favor de la pedofilia. Ya no fija una edad legal mínima de consentimiento. Ellos dicen, está bien, si lo quiere hacer que lo haga, está bien. Y entonces, ¿dónde quedan los derechos de los niños? ¿Quién defiende a los niños? Por eso los padres tienen que estar pendientes de los niños. Y estamos hablando de un futuro de los niños, de nuestros hijos, de sus hijos, del futuro de este planeta. Tenemos que cuidarlos y tenemos que cuidarlos que se tengan a que no se vayan, para que no se enfrenten a esta generación tan perversa. Bien, entonces, eh, esto, esto yo se los quería comentar, porque para mí sí es algo muy importante haber dicho esto, porque es la forma de cómo yo puedo dar mi granito de arena para ayudar a aquellas personas que a lo mejor tienen a sus hijos y sus hijos no les está ocurriendo algo. Quiero decirles que los niños que si están viendo este video, que si le está pasando algo así, que están abusando, que están tocando sus cuerpos, que están tocando sus partes, que los están amenazando, siempre hay una salida, siempre hay una forma, tienen que buscar ayuda. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, pueden hacerlo hablando a un policía, pueden hacerlo mandando notitas. Cuando vayan a las tiendas, dejen las notas de lo que les está pasando y dejen más o menos por dónde viven. Si se meten a un baño, ahí pueden pedir ayuda también. Entonces hay muchas formas y hay que buscar la ayuda de Dios para que pueda tranquilizar a estos niños, y hay que orar por esos niños que están siendo maltratados, hay que orar por esas parejas que están siendo maltratadas, por esas madres que no pueden poner un alto, que están viendo que los maridos están abusando sexualmente de los niños, que los abuelitos abusan sexualmente de los niños. Hay que orar por esas familias, hay que ayudarles. Y entonces, hasta aquí ha sido lo que yo les quiero decir y nos vemos en un próximo tema. Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde o buena noche o buen día, lo que sea a la hora que usted vea este video, que esté bien y muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Yuri.